Hola, hola. Hoy vamos a hacer el último en vivo de las 4 áreas de la vida que tiene mucho que ver con nuestro ambiente. Así que hoy tenemos a Marisa de invitada nuevamente para que le preguntemos cómo es vivir en un ambiente tóxico, pesado, aburrido, estresante, a todas esas personas que quieren cambiarse del trabajo, que se quieren ir, huir. Recuerden que el tema de hoy hay que aprovechar para preguntar todos esos espacios en donde nos sentimos incómodos, donde sentimos que no encajamos. Entonces es la oportunidad que en esta área de la vida que todos queremos huir muchas veces, y yo lo veo muchísimo en nuestros trabajos, en donde ya no nos sentimos cómodos en el trabajo, decimos, estoy aburrido, me quiero ir, ya no aguanto más. Entonces todo eso tiene que ver con nuestro ambiente, cómo percibimos el ambiente familiar. Esa es otra cuestión. Cuando nosotros empezamos a ver que en nuestra familia el ambiente está pesado, está tóxico, estresante, violento, cómo percibimos el ambiente de nuestro país. ¿Sí? Vamos a ver toda la pedagogía del ambiente porque recuerden que el ambiente es también pedagogía para nuestro proceso de evolución. Así que hoy vamos a tener a Marisa para que nos cuente cómo es la pedagogía del ambiente. Ya vimos la pedagogía de las relaciones, ya vimos la pedagogía de las finanzas, ya vimos la pedagogía de la salud. Pero imagínense que esta pedagogía en esta área, en este es como espacial, ¿no? Tiempo-espacio, casi no la abordamos. Y es muy importante porque es la percepción que nosotros tenemos en nuestro interior de donde estamos aquí ahora en este espacio-tiempo, ¿sí? Que estoy aburrida en mi casa, en la ciudad, en el país, estoy aburrida en un trabajo, como ya les decía, estoy aburrida en el gimnasio, estoy aburrida en tantos espacios que hay, ¿no? Estoy estresada. Entonces el ambiente es el que nos permite a nosotros ir hacia adentro de todo lo que estamos generando en nuestro interior. Entonces, como les estaba hablando, vayan pensando en sus preguntas que quieren hacer sobre todo el tema del ambiente, ¿no? Este es un tema que a mí realmente me causa mucha curiosidad abordarlo. Ya cuando nosotros trabajamos en el ambiente es todo lo que percibimos afuera, en donde estamos en ese espacio-tiempo, ¿no? ¿Por qué nos sentimos así en la relación de pareja? ¿Por qué nos sentimos así con nuestra familia? O cuando nos invitan a una fiesta familiar que ya queremos salir volando de allí, ¿no? ¿Cómo está el ambiente ahí? Uy, se están quejando mucho, está muy pesado, es un ambiente tóxico, es un ambiente violento, es un ambiente de bullying, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros sufrimos bullying en nuestro colegio? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo lo percibíamos? Entonces, bueno, todo eso es lo que vamos a hablar de la pedagogía. Voy a abordar a Marisa con muchísimas preguntas ahora. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal ahí a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marisa? Aquí ya estaba poniendo un poco el día a todos los que se están conectando sobre que venimos trabajando la pedagogía en las relaciones, en la salud, en las finanzas, que hemos estado abordando todas las áreas de la vida y que hoy vamos a abordar un área de la vida que casi nosotros no la tenemos muy en cuenta, que es el Ujú. ambiente, ¿no? Y les estaba explicando que es la percepción del espacio-tiempo afuera, cómo recreamos ese ambiente, ya sea un ambiente familiar, si es tóxico, violento, aburrido, quejón, criticón, o el del trabajo. Entonces ahí ya te dejo, Marisa, en tus manos. Te voy preguntando un montón porque nos han estado escribiendo todo el día sobre qué preguntar, sobre el ambiente, Ujú. muchos cerebros. Entonces, desde el gimnasio del cerebro, nuestro compromiso es dar información y herramientas de sabiduría, un mapa de vida para que podamos tener una vida en bienestar, en armonía y en mucha manifestación y co-creación. Entonces, bienvenida Marisa, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, es un ambiente, digamos, muy poco tocado, quizás, ¿no? Muy poco tocado porque normalmente siempre vemos en los aspectos puntuales que nuestra mente podemos observar, como puede ser la salud, nuestras relaciones y las finanzas. Eso es algo mucho más general. Pero nosotros no nos damos cuenta también de que hay una realidad creada por nosotros con el único fin
de poder seguir creciendo, aprendiendo y ordenando la información que nuestra alma necesita vivir. Y eso básicamente se da en el lugar en donde nacemos, en la familia en la que nacemos, en el país en el que nacemos, en cómo se desarrollan los lugares de trabajo, cómo son, cómo es el ambiente del trabajo, y cómo es el ambiente en diferentes aspectos de nuestras vidas. O sea, el ambiente está generado por la necesidad pedagógica de nosotros de poder seguir viendo y experimentando en esta escuela Planeta Tierra lo que nosotros necesitamos vivir y experimentar. Porque siempre les digo, nosotros estamos aquí en la Tierra para poder aprender, para poder comprender, para poder ordenar la información universal que está dentro de cada uno de nosotros, pero hay que ordenarla y clasificarla para que nosotros podamos seguir nuestro desarrollo de conciencia y completar esa información universal a una vibración de amor. Nosotros no tenemos la vibración de amor porque tenemos la información universal desorganizada. ¿Qué quiere decir? Que la información que hay dentro de cada uno de nosotros va a aumentar de vibración mientras más orden tenga. Entonces, en esta escuela se generan las experiencias y en esta escuela nosotros, antes de venir a la escuela, nosotros ya creamos y proyectamos qué es lo que vamos a requerir de material para poder aprender y ordenar la información que nos falta. Entonces, supongamos que si yo vengo a, a aprender la desvalorización, a aprender de esas experiencias, vengo a aprender a valorarme, yo voy a nacer en un ambiente donde yo pueda recibir ese tipo de información, ese tipo de experiencias y ese tipo de herramientas para que yo pueda ver por mí mismo lo que tengo que ordenar. Entonces aquí viene algo maravilloso que nosotros no podemos entender, porque nosotros sabemos que para poder encontrar ese orden, para poder encontrar esa información, nosotros tenemos que estar ante el dolor y el sufrimiento. Eso ya lo he dicho en los demás en vivos. Entonces, el ambiente tiene que generarme incomodidad para poder evolucionar, porque el planeta Tierra es un planeta evolutivo. Si yo no tengo incomodidad, si yo no entro en situaciones que me generen a mí movimiento, acción o emoción, yo no puedo darme cuenta que ahí hay un desorden de amor dentro mío. Entonces, gracias al ambiente, nosotros podemos tener más claridad de la pedagogía que nosotros tenemos que vivir. Y ustedes fíjense que muchas veces nosotros creemos que es el país, que es la familia, que es la casa, que tiene que ver con las personas que están en ese lugar, y en realidad no tiene que ver con eso. El medio ambiente simplemente me está mostrando como espejo el contexto de lo que yo necesito trascender, de lo que yo necesito comprender. Entonces, si nazco en una familia donde mi mamá me abandona porque trabaja todo el día y donde mi papá es un niño, por ejemplo, es muy infantil, quiere ir a jugar a la pelota, quiere irse con sus amigos, quiere irse de fiesta y no asume la responsabilidad, prácticamente no tengo padres. Entonces, nazco en una realidad donde el abandono empieza a aldear mi personalidad. Y en ese molde de la personalidad es donde se va consolidando mi destino, que es el manual donde yo tengo que ordenar toda la información. Entonces, mi mamá trabaja todo el tiempo. Mi manual de destino dice, te han abandonado. Mi papá está todo el día con sus amigos, de fiesta, no asume una responsabilidad, con lo cual mi madre se recarga más de eso. Puede tener dos opciones. Puede ella buscar más trabajo y abandonar más para poder sacar adelante a la familia, o puede entrar en un estado depresivo. Eso va a depender de mi propio destino y de lo que yo necesite aprender. Entonces ustedes van a decir, sí, pero yo he nacido en un país
que hay mucha ignorancia. Decimos que en un país latino, yo no nací en Luxemburgo o no nací, ¿no? En Bélgica, donde podremos decir que aparentemente, por la forma de vida que tienen, están más evolucionados. Eso es una creencia que nosotros tenemos, porque yo conozco muchas personas que han sido latinas y que han estado en Luxemburgo y no han dejado de seguir experimentando el abandono o el rechazo a pesar de que han cambiado de país. O sea, el ambiente simplemente me pone en contexto pedagógico, me facilita el contexto pedagógico y poder evaluar el proceso en el que estoy. Pero por supuesto, las personas no saben cómo manejar su cerebro, las personas no saben cómo manejar sus pensamientos, sus emociones, no entienden cómo nosotros incorporamos un diseño de vida que ha sido transmitido por el ambiente y por nuestros padres. Porque ese es el diseño que nosotros tenemos. Nosotros, a partir de ahí, nosotros creemos que la vida es así. Nosotros creemos que la vida es como nuestros padres nos han mostrado. Y en función de eso empezamos a desarrollar esa pedagogía, empezamos a repetir experiencias, empezamos a querer seguir modelos que nos llevan después a algo fantástico para mí, pero quizás no tan fantástico para los demás, porque yo tengo la capacidad de poder ver en cada uno de los circuitos o de las limitaciones mentales la potencialidad del orden interior para que nuestra alma pueda seguir subiendo de conciencia, pero eso lo debo a mi propio entrenamiento. Pero es como nosotros, a medida de que vamos incorporando información de sabiduría, a medida de que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo que ese formato de vida que nosotros nos han incorporado nuestros padres en la primera infancia no es realmente la vida. Entonces, ese formato es un formato de dolor, es un formato de sufrimiento, es un formato de mucha ignorancia, porque es ahí donde nosotros incorporamos muchas creencias. Y ustedes fíjense que está diseñado específicamente para que nosotros podamos avanzar en nuestros propios procesos evolutivos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros nosotros diseñados ¿para qué? Para eso, para que el ambiente, acá me voy a mover un poquito, para que el ambiente nos pueda aportar la comprensión y el entendimiento que nosotros necesitamos, ¿sí? La comprensión y el entendimiento que nos va a facilitar el poder entender qué es lo que nosotros tenemos que trascender. Y no tan solo eso, sino que también fíjense que el ambiente nos lleva a la verificación. Porque cuando nosotros ordenamos la información dentro de nosotros, nos damos cuenta que el ambiente cambia. Nos damos cuenta que las personas son diferentes, que en esa familia ya no hay tanta agresión, que ya se puede dialogar y nosotros decimos, ellos han cambiado. No, no han cambiado. Yo he ordenado la información y comencé a proyectar otra realidad. Comencé a marcar otro ambiente. Entonces hay personas que dicen, yo me tengo que ir a Estados Unidos a generar y a ser abundante porque ahí está el sueño americano, que eso también es una creencia, entonces tenemos que ir. Y cuando vamos allá nos damos cuenta que hay que trabajar mañana, tarde y noche, porque sí es cierto que se puede ganar mucho más dinero, pero también el nivel de vida es alto. Por lo tanto, tampoco vivimos, somos, digamos, esclavos del trabajo con lujo, pero no desarrollamos. Entonces nos damos cuenta que quizás una persona que está más en América Latina tiene más tiempo para otras cosas, no gana mucho, pero el resultado a nivel financiero es exactamente el mismo. Entonces, muchas veces se distorsiona esa percepción porque nosotros creemos que el ambiente es lo que hace el proceso evolutivo y la transformación, y en realidad es nuestra mente, el orden de la información, cómo nosotros vemos la vida, cuánto yo conozco de la vida es como yo la proyecto. Si yo conozco que la vida es dura,
que para ganar dinero tengo que sacrificarme y tengo que trabajar un montón, que para tener una pareja tengo que aguantar, tengo que tolerarme, tengo que callar, que para tener salud tengo que tener un buen seguro médico y tengo que ponerme 200 vacunas y hacer un montón de cosas más, ¿no? O sea, si yo creo realmente que es eso, yo voy a creer que la vida es eso como durante mucho tiempo hemos creído. Y ustedes fíjense que ninguno de estos tres ejemplos nos llevan a resultados satisfactorios, porque si yo tengo que trabajar muchísimo porque la vida es dura, realmente qué fea que es la vida, ¿no? Si yo tengo que tener relaciones y callarme y someterme a una relación para evitar el problema, qué feo es estar en pareja así, donde no tenga yo mi propia libertad y el otro tampoco. Entonces, la vida no es difícil, no es dura, no es buena, no es mala. El ambiente no es el que a nosotros nos va a hacer crecer o no. Sí es un contexto que nos permite a nosotros, cuando tenemos sabiduría, darnos cuenta de cómo vamos ordenando la información. Y también va permitiendo que las estructuras pedagógicas que se dan en el ambiente nos impulsen a evolucionar, porque cuando nosotros asociamos a ese tipo de ambientes, lo que nosotros queremos es salir de ahí. Por eso yo no conozco hijo que cumpla 15 o 16 años que no quiera irse a vivir solo o empezar a vivir aventuras o viajar o tener su independencia, porque a esa edad ya se han saturado del ambiente, de la percepción del ambiente. Entonces la vida les está diciendo, tienes que salir a verificar eso. Y ahí surge esa necesidad de salir. Entonces el ambiente es algo fantástico, maravilloso dentro de la pedagogía, pero es una herramienta más para nuestro proceso y nivel de conciencia y para nuestra verificación de los resultados. Muchas veces el ambiente, para que realmente se transforme exteriormente, tiene que haber una transformación interior mía. Y esa transformación es a través de la sabiduría. Yo tengo que poder entender y comprender por qué siempre me relaciono con personas que me humillan, por ejemplo. ¿Sí? Porque siempre las parejas que atraigo me humillan y encima que me humillan, yo me quedo para que me humillen más. Y cuando ya veo que no, que ya la humillación pasa a ser un desprecio, es cuando digo, no, ya basta, y dejo. Y así repito otra y otra y otra pareja que me humilla. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de que todos sean iguales? Digo, no, todos son iguales. No, no todos son iguales. Es mi cerebro que está proyectando una necesidad de ordenar una información en mi mente subconsciente para poder encontrar el amor en mí mismo. La humillación me está mostrando que yo no me sé respetar, que necesito aprender a respetarme. Necesito entender primero qué es el respeto, porque nosotros no sabemos, no nos enseñan qué es el respeto. El respeto no es decir gracias, permiso, adiós, buenos días, buenas noches. Eso es lo que es lo básico del respeto que a nosotros nos enseñan. El respeto es sabiduría, porque el respeto es entender y conocer lo que el otro necesita para su crecimiento y bienestar. Entonces, nosotros no sabemos ni lo que necesitamos nosotros para nuestro crecimiento y bienestar, menos vamos a saber lo que el otro necesita. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es que creemos, desde nuestra ignorancia, que lo que el otro necesita es lo que yo necesito. Y ahí es donde empezamos a faltar el respeto. Y si nosotros decimos, pero yo quiero lo mejor, yo quiero que se separe de esa pareja porque esa pareja es infiel. Entonces ustedes van y dicen, no, no puedes estar con esa persona que te es infiel, tal, tal. Ustedes hacen que se separen y después que se separan, a las 2 semanas esa pareja está otra vez junta y ustedes se sienten defraudados, traicionados, se sienten esta persona no va a entender, no va a encontrar la felicidad.
porque nuestra ignorancia nos hace ver que lo que nosotros creemos, que esa percepción que nosotros tenemos de la vida, es como es la vida para todos, y no es la vida para todos así. Cada uno tiene la percepción y desarrolla esa percepción, esa pedagogía según lo que necesite vivir y crecer, y que es totalmente perfecta y fantástica, y que nunca es igual entre los padres, los hijos, los hermanos, que a pesar de pertenecer a una misma familia, la pedagogía es totalmente diferente. Pasa en la familia donde uno de los hijos dicen es el patito feo, es el raro, es el más travieso, es el que no hace caso, es el que le dicen quédate quieto y no se queda quieto, ¿no? Ese es el que termina teniendo más éxito porque no hace caso. ¿No hace caso a qué? A lo que le han dicho de cómo debe ser la vida. Yo les aseguro que no existe persona que esté despierta que no haya sido el patito feo o el rebelde. Porque si no hubiesen sido el rebelde, el que iba en contra de todo, el que rompía los paradigmas, el que quería convencer que las cosas no eran así, no hubiesen encontrado y no hubiesen buscado las respuestas más allá de lo que decían sus padres. Han tenido que buscar las respuestas en la iglesia, en Dios, en la religión, en el coach y en diferentes lugares. Entonces, realmente es fantástico el empezar a conocer el ambiente y cómo el ambiente nos permite observar, wow, antes no podía estar con mi mamá y con mi papá porque no podía soportar escucharlos, escuchar hablar de sus desvalorizaciones, de sus victimismos, de que no llegan a fin de mes, de que el chisme de la tía, del tío, de que hacen, de que no hacen. Y sin embargo, hoy voy a visitar a mis padres y realmente no me afecta lo que ellos hacen, porque ya entiendo que es parte de ellos y puedo visitarlos y puedo estar con ellos desde un lugar de amor. Y, y al transmitirles esa energía, inmediatamente bloqueo los demás comportamientos y se genera un ambiente mágico, un ambiente que está dirigido por la mayor frecuencia, no por la menor frecuencia de vibración. Por eso cuando yo quiero cambiar el ambiente, tengo que cambiar mi frecuencia y mi vibración. Pero tienen que asegurarse que tiene que ser muy alta, porque si no se pueden contaminar. Entonces, el ambiente lo voy a determinar yo. Las experiencias las voy a determinar yo. Y los procesos que yo necesito son los que voy a tener. Nadie, absolutamente nadie, no tiene ni una experiencia de más ni de menos. Es impresionante cómo está diseñada la pedagogía para que cada quien tenga la experiencia que necesita en las condiciones que necesita, con las personas que tienen que ser las más eficientes para que puedan obtener la información que requieren para poder trascender, evolucionar y crecer. Ustedes van a decir, pero yo necesito otros padres. No, no necesitan. El universo no tiene un error. El universo nos da a nosotros lo que nosotros necesitamos. No han nacido en el hogar que no les pertenece. Han nacido en el hogar que les corresponde para poder crecer y trascender. Y algo importante, no existe alma, no existe conciencia que no se le dé lo que realmente necesita. Lo que pasa es que al ignorar el funcionamiento de la vida, al ignorar el funcionamiento de nosotros mismos, todo el tiempo estamos diciendo, qué mala suerte, esto no es así. Pero yo los invito a que no me crean y a que verifiquen. Ustedes durante mucho tiempo han querido cambiar las cosas desde afuera y han obtenido los mismos resultados e incluso más grandes. No han podido cambiar nada exteriormente porque no está ahí la solución. El ambiente no es bueno ni malo. El ambiente
va a ser determinado por mi necesidad de aprendizaje. Ahora nosotros estamos viviendo situaciones de gran movimiento y actividad en el planeta, pero quiero que sepan algo, siempre hubo momentos como el de ahora, siempre hubo crisis, siempre hubo guerras en un lugar, en otro, siempre hubo evolución, solamente que nunca hemos sido tan correspondientes a que esos procesos sean realmente tan seguidos y uno detrás de otro, pero también es porque estamos en un momento donde nuestra evolución tiene que ser mayor. Pero eso no significa que ese ambiente determine qué es lo que yo tengo que vivir. En este momento, nosotros no estamos en un lugar de guerra, nosotros estamos en un lugar donde eso se ve en las noticias, pero no estamos siendo correspondientes. Entonces, van a suceder y están sucediendo muchísimos acontecimientos, pero aquí lo más importante no tiene que ver con lo que está sucediendo afuera, sino qué es lo que me está diciendo el ambiente a mí. ¿Tienes miedo? ¿Y a qué tienes miedo? Te está diciendo, tengo miedo a morir o tengo miedo a perder a mis familiares. Entonces, ¿qué está diciendo la vida? Has venido a aprender, a entender que nadie muere, que solamente pasamos a otro estado, que la materia tiene un tiempo, es limitada, pero todos nosotros somos ilimitados. Entonces, ese tipo de miedo te está diciendo, fíjate que esa información no está ordenada, porque no existe nadie en este planeta que esté vivo, que sea un ser vivo, que no tenga que morir. En alguna forma, tarde o temprano, tiene que cambiar de traje, tiene que cambiar de estado. Y es tan, Entonces, el miedo, y es tan increíble, Marisa, que no podemos huir del destino de la pedagogía porque así nos vayamos a vivir una montaña solos, nómadas, autosostenibles, autosustentables. Por allá aparece la anaconda, te pica, aparece el oso que te roba la comida. Así quieras huir de la pedagogía es imposible y así donde estés vamos a tener que trabajar y tener esa trascendencia. Y lo que tú nos dices sobre el ambiente, entonces son las percepciones sensoriales que tenemos nosotros a través de alguna situación que estemos viviendo, ¿no? Como en el tiempo-espacio, ujú, ¿sí? Porque me gustaría también que nos aclararas, eso es como para dummies, para poder entender el ambiente, como la percepción que tengo sensorial de lo que está sucediendo a mi alrededor. ¿Qué tiene que la diferencia de las creencias de la percepción? ¿Cómo sería allí para poderla aclarar un poco a todos los que nos están viendo? bien, la percepción se desarrolla por cómo yo capto la información del medio exterior por mis cinco sentidos. O sea, cómo yo percibo, cómo perciben mis ojos el ambiente, cómo perciben mis oídos el ambiente, el olfato, el gusto, el tacto. Estas percepciones son genéticas, porque mi cuerpo está diseñado con el ADN de mis abuelos, con el ADN de mis padres, y de mis ancestros. Por lo tanto, yo ya tengo un programa de cómo percibo el mundo. Entonces, si a esa percepción yo le sumo las creencias, que es la información o los programas de mis padres, yo voy a consolidar el paquete de cómo es la vida. Entonces, si mi papá dice que la vida es difícil, que hay que trabajar muchísimo, que hay que sacrificarse, yo con mis sentidos que ya estoy entrenada y vengo de vidas, ¿por qué? Porque los genes vienen de mis ancestros, yo voy a tener la percepción que la vida es dura. Y cada vez que vea a una persona, lo que voy a observar es cuánto se sacrifica. Por lo tanto, voy a consolidar más esa creencia, que es la información de que la vida es dura, que hay que ganarse mucho, que hay que esforzarse mucho. Y si yo veo que mis padres se esfuerzan, voy a consolidar más porque me están mostrando a través de esa percepción que yo percibo en el... Se cayó el en vivo.
Se cayó el envío, no sé, ¿Qué pasó? lo ¿Qué alcancé pasó? no sé, lo alcancé a publicar, pero estaba aquí, wow, que el ambiente, estamos hablando de las percepciones, ¿no? Que es a nivel Sí, sí. sensorial. Sí, es a nivel sensorial y la creencia es el programa que se asocia con esa sensación de nuestros sentidos y que es genético, que nos determina a nosotros cómo es el mundo, cómo es la vida, ¿no? Si yo tengo un padre que es, por ejemplo, multimillonario o es un príncipe y yo veo que la vida no es esfuerzo, que la vida es simple, que lo que pido lo tengo, que, todo lo que necesito no me cuesta, entonces mi percepción es que la vida es fácil. Entonces viene alguien y me dice, tienes que trabajar. No, ¿qué es eso? Eso no se hace. Entonces, realmente la percepción va determinada por la genética y por cómo está grabada eso que se ha recibido como información y se ha podido experimentar tanto genéticamente como los programas que nos incorporan. Entonces, el ambiente en realidad es neutro, el ambiente no es ni bueno ni malo, va a depender de mis sentidos y cómo están codificados genéticamente y de los programas o creencias que me han puesto mis padres, la sociedad, los abuelos, la iglesia, la religión, todo, porque en realidad nosotros podemos tener, por ejemplo, la percepción de que para poder ser felices tenemos que casarnos y tener hijos. Y eso es un programa, eso es una creencia, eso es un paquete de una forma de vida que nos han dicho que debe ser para poder realizarnos, por ejemplo. Entonces había una época incluso que la gente que no se casaba, que la gente que estaba soltera durante mucho tiempo, decían, no, o sea, ya se le va a pasar el arroz, ya no va a poder tener hijos o va a ser solterona o solterón, ¿no? Entonces, todo eso ya se catalogaba, ese tipo, que todavía por ahí hay, se cataloga ese tipo de personas como fracasadas. ¿Por qué? Porque no han seguido una creencia estándar o un paquete, una percepción de cómo debe ser la vida. Entonces, ahí es donde viene esto de cómo nosotros creemos que debe ser la vida. Y nosotros vivimos con eso y nos frustramos cuando no cumplimos el paquete de decir, tengo que tener una casa, tengo que tener un coche, tengo que tener una familia, tengo que tener un trabajo. O sea, todo se trata de tener los paquetes de vida que a nosotros nos han dado o hemos comprado o hemos de alguna forma hemos adquirido, no tiene que ver realmente con la verdad, sino con lo que nosotros necesitamos aprender y trascender. Primero, la vida por ley no debe ser difícil. Nosotros lo podemos verificar en la naturaleza. La naturaleza sigue un flujo natural y no es difícil. La naturaleza se adapta. Si una planta no tiene la suficiente sombra, empieza a moverse para poder captar la luz que necesita y si necesita más agua, estira más sus raíces y toma el agua para nutrirse. Entonces, no es una dificultad la vida, sino que nuestras limitaciones, esos programas, esas percepciones del ambiente, ese catalogar a un ambiente como bueno, como malo, desde nuestra ignorancia, es lo que realmente determina la pedagogía, ¿no? Y lo que nosotros necesitamos trascender. La vida no debe ser difícil, la vida debe ser agradable, debe ser armónica, siempre y cuando hayamos ordenado la información. Pero Porque yo, si yo sí, quiero tener una vida armónica y una vida tranquila y fácil, sin desarrollar la sabiduría, me transformo en un ignorante que sería un holgazán, que es no por sabio, es que la vida me es fácil, sino porque no quiero hacerlo. ¿Mm? Entonces, ojo que nosotros no se trata de no hacer, se trata de que yo desarrolle la sabiduría de poder entender cómo ese proceso ir de forma armónica y sin dificultad. Y para eso debo conocer mi cerebro y conocer mi propia pedagogía. pero Sí, mira qué Laura. importante lo que dices, Marisa, porque
Entonces el ambiente veo que es la última materia que encaja todo, ¿no? Porque es muy perceptual, digámoslo, es muy sensorial, es como los neurotransmisores, bajarlos al cuerpo y cambiar mi reacción frente a algo, para que cambie afuera desde mi interior, ¿no? Es esa percepción sensorial, como química, energética, de la que yo voy a generar adentro cuando ya me he trabajado los circuitos, las creencias, los traumas, es esa percepción que me cambia el ambiente afuera. Entonces es una materia que mira que poco la habíamos tocado desde la percepción que nosotros tenemos y el ambiente realmente lo generamos desde nuestro interior para proyectarlo en nuestro exterior, pero bajándolo al cuerpo, ¿sí? Ujú. Sintiendo que nada de esto que me está pasando es bueno ni malo, tampoco quedarnos en esa zona de confort de que, uy, estoy cómodo, estoy cómoda, no me quiero mover, aquí todo está tranqui, porque si no, no va a haber cambio ni percepción ni evolución. Y no podemos huir del destino, porque quieras o no, siempre va a haber movimiento y después la ley de la evolución. Por eso en Neurofitness Acti podemos revisar todas estas creencias, estas percepciones, cómo está nuestro cerebro frente al ambiente, a lo que nos rodea. Entonces, ese es como un resumen de lo que hemos estado hablando aquí en palabras para Dummies. Y aquí te tengo la primera pregunta, Marisa, que la escribió una neuroentrenadora, dice, si la otra persona no te está dando el lugar porque está ocupado por su ex, y aunque parece que ya todo esté resuelto, en realidad esa figura todavía pesa. Se han hecho acuerdos y no se han cumplido. ¿Cuándo se debe tomar la decisión y cuál es el momento de quedarse? Si me quedo, ¿es violentarlo o que cambie o violentarse a mí misma para que cumpla los acuerdos? ¿Este es un ambiente tóxico o no? ¿Qué pregunta? Bueno, ahí hay varias respuestas. Primero, el ambiente es, no sé si tóxico, pero sí pedagógico, ¿sí? Porque en principio esto tiene que ser fácil y natural. Todo lo que no es fácil es pedagógico. Eso ténganlo en cuenta. O sea, hay cosas que yo ignoro y cosas que yo no entiendo y no he podido comprender. Y la vida me está diciendo que necesito el dolor y el sufrimiento para poder entender lo que debo entender. El ambiente sí es totalmente pedagógico. Nosotros no podemos obligar a otra persona a sentir, actuar o pensar como nosotros queremos. Y nosotros no podemos tener una dependencia del comportamiento o la actitud del otro para sentirnos bien. Entonces, acá hay dos aspectos a trabajar. Primero, el poder entender que nadie me va a dar lo que yo no me sé dar. Y segundo, que yo no puedo dar lo que no me sé dar. Entonces, aquí este ambiente es un ambiente propicio para la pedagogía y para empezar a entender que el amor siempre tiene que fluir de una forma fácil y no de una forma difícil. ¿Mm? Aquí, gracias Marisa. Aquí tengo otra pregunta. En el trabajo todos mis compañeros se quejan, critican y hacen bullying. Yo ya estoy en información de sabiduría trabajándome a mí mismo. ¿Qué hago? ¿Me emparejo? ¿Me quedo callada o huyo? Es un ambiente tóxico también. Bueno, el primer paso ahí, lo bueno sería emparejarse, ¿sí? Pero ahora tenemos que empezar a entender qué significa emparejarse. Emparejarse no es seguir la corriente y no aceptar. Emparejarse significa que a mí no me afecta, que yo no siento nada, ¿no? Y simplemente puedo observar esa situación con el respeto del proceso necesario de esas personas de vivirlo. Si huyo, es porque me afecta. ¿Mm? Sí puedo emparejarme, que sería la mejor opción. ¿Cuál es la otra que decía? Ha dado tres. Hacer chistes, ¿era emparejarse con ellos o quedarse callada? Claro, y hacer chistes no sería lo más conveniente en un estado de tensión y estrés porque puede generar violencias o respuestas porque las personas que están en un proceso de bullying están humillando.
Y si yo hago un chiste, ese chiste puede ser tomado como una humillación. Entonces no es lo más lo más apropiado de hacer en esa situación. Sí es emparejarse. Y si yo todavía no me puedo emparejar desde la sabiduría, trato de retirarme de esa situación porque si no, mi propia energía puede generar más interferencia o más toxicidad. Entonces, si yo no lo puedo manejar, tomo distancia. Si yo me puedo emparejar, solamente lo hago, me emparejo y observo, pero siempre con la sabiduría y el respeto de entender que eso es necesario para quien los están viviendo sin juicio, sin ningún tipo de sentimiento. ¿Mm? Gracias, Marisa. En Neurofitness Active podemos revisar todas estas creencias y saber qué es el emparejamiento mucho más allá. Por aquí tengo una última pregunta que me escribieron. ¿Qué hago si voy a donde mi familia y todo el tiempo se están quejando de dinero, de la política, de plata, se quejan de todo y a mí me está yendo muy bien y tampoco puedo contarles mis experiencias fantásticas porque se van a sentir mal o me van a pedir dinero? ¿Qué hago? Es un ambiente de queja. Claro, es un ambiente de queja. Bueno, ahí es donde todavía, si a mí eso todavía me está afectando, ¿no? Y no estoy pudiendo resolverlo con neutralidad, es porque evidentemente hay pedagogía todavía. Lo que yo debería es aceptar los procesos. Eso me está diciendo que no estoy entendiendo los niveles de conciencia, no estoy entendiendo que la queja es parte de del proceso pedagógico de ello y darles dinero no les resuelve el problema, sino que les alarga el tiempo de la pedagogía. Si yo quiero que ellos salgan de esa pedagogía, mientras más se quejen y menos soluciones les dé, más rápido van a poder salir de ese proceso. Si no, yo mismo estoy contribuyendo a que alarguen el proceso. Entonces, básicamente yo tendría que empezar a trabajar, porque estoy en la otra polaridad, en cómo yo voy a empezar a integrarme al proceso de queja y desvalorización con el proceso de valorización, ¿no? que estoy teniendo y de abundancia. Entonces, es que ellos están en una polaridad y yo estoy en otra polaridad, y cuando uno está en una polaridad y está muy, muy polarizado, no acepta a la otra polaridad. Entonces, la invitación de la vida que te están diciendo es que tienes que empezar a ver qué hay en tu cerebro que no está ordenado, que no te permite integrar esa polaridad y poder relacionarte con ellos o atraer o generar un ambiente diferente en tu familia. Sin embargo, ellos están siendo tan incisivos y realmente te afectan porque tú no puedes sostener esa frecuencia porque no lo estás haciendo desde el amor, lo estás haciendo desde la polaridad. Cuando yo hago algo desde una polaridad extrema o experimento situaciones y las observo o las percibo totalmente diferente, lo que estoy haciendo es generando un desequilibrio. Y donde hay desequilibrio, hay pedagogía. Bueno, y la última pregunta ya para cerrar, ¿cómo dejar de hacerse correspondiente a estas situaciones? Pregunta Cristina, Estados Unidos. Ah, bueno, ¿cómo dejar de hacerse correspondiente a eso? Y cambiando los programas y las creencias que tenemos, ordenando nuestra mente, desactivando circuitos, Con entrenando neurofitness a neurofitness. fitness. Exactamente, ese Neurofitness Active les permite a ustedes encontrar esos límites, esas creencias, ordenar la información, desarrollar la sabiduría, aprender a ver las polaridades, aprender a integrar, empezar a crear un nuevo concepto de vida, una nueva forma de vivir, donde primero hay que conocer e identificar la que ustedes tienen para poder cambiar y modificar, y en Neurofitness Active les da la posibilidad y las herramientas de poder hacerlo. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Aquí ya cerramos este en vivo. Mañana tenemos dos super en vivos, uno con Alex, donde vamos a decir, ¿por qué me abandono? ¿Por qué me abandono? ¿Por qué me abandonan? Vamos a ver el abandono y lo vamos a abordar desde muchas miradas.
¿sí? Y pasado Ujú. mañana tenemos otro en vivo con Ana María Hoyos. ¿Para qué tener pareja? ¿Eso para qué sirve? Entonces, nos vemos mañana y pasado. El Gimnasio del Cerebro estamos haciendo en vivos para conectar mucho más con ustedes, dar información de sabiduría, herramientas, que nos pregunten, porque su cerebro está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Chao Marisa, nos vemos. Adiós, adiós, hasta mañana.